En el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a ver un tema muy importante para nosotros en este día. El Señor quiere hablarnos y vamos a ver el tema, la parábola del trigo. Esto es algo que el Señor está revelando, su palabra, porque estamos en estos tiempos finales. Estamos en tiempos en los cuales el Señor va a comenzar a obrar. Dice la Biblia de que Él enviará a sus ángeles. Los ángeles del Señor son servidores, son siervos. La Biblia dice que el apóstol Juan, cuando vio aquel ser tan glorioso que hablaba con él y que le mostraba el futuro, el apocalipsis, las cosas que están pasando y las que están por suceder, dice que él cayó de rodillas ante ese ángel y el ángel le dijo, ¿qué estás haciendo? Ponte de pie. Le dijo, yo soy un consiervo tuyo, tú eres un siervo de la tierra, yo soy un siervo del cielo, pero los dos somos compañeros de trabajo. Adora a Dios, le dijo el ángel. Entonces nosotros se nos es dada la palabra de Dios para que conozcamos lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que adoremos juntos al Señor. Abra su Biblia y vamos a leer Mateo 13, versículo 24 en adelante. Dice la Escritura: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Sigamos leyendo. Y dice, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Entonces hay una peculiaridad entre la cizaña y el trigo. Cuando se siembra, los que saben lo que sembraron reconocen cuando comienza a brotar que es cizaña. Pero son muy pocos los que tienen esa habilidad, hablando en lo literal. Ahora, cuando comienzan a crecer, no se nota cuál es cuál. Y por eso el Señor hizo esta analogía, hizo y dijo y nos contó esta parábola para que nosotros entendamos que en lo espiritual es igual. Yo quiero que entonces veamos que el Señor dio una parábola y no todos la entendieron. La gente la escuchó y muchos se quedaron, bueno, sí conocemos de lo que es el campo, conocemos lo que es el trigo, conocemos lo que es la cizaña, y bueno, conocemos que eso sucede, pero la gente no entendió. Entonces la Biblia dice que luego llegaron a un lugar y sus discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: mira, Señor, en realidad nosotros no entendemos qué nos quisiste decir y qué le quisiste decir a toda la gente, porque no entendimos nada. Pero ¿nos puedes tú explicar a nosotros a qué te refieres cuando hablas de la parábola de la cizaña y del trigo? Entonces, leamos lo que dijo el Señor. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos
la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena cizaña son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, ahí el Señor ya nos da una explicación a qué se está refiriendo. Ahora, a nosotros nos quedó escrita la palabra, la Biblia, y la bendición que nosotros tenemos es que los 66 libros están ya en nuestra mano. Y lo único que tenemos que hacer es escudriñar, leer y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele, porque aquí está explicado todo. Ahora, aquí vemos entonces que el Señor Jesucristo se está refiriendo del principio del mundo. Cuando Él reformó la tierra, la reconstruyó, porque la tierra ya estaba hecha, en Génesis 1:1, pero el Señor vino y la renovó. Pero ahí empezó esta historia. Porque dice aquí muy claramente, ¿quién sembró la buena semilla? El Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo del Hombre es el Mesías, el Verbo de Dios, es la luz, que era la vida de los hombres en un principio, pero que dejó de serla cuando entró el pecado al mundo. Y la Biblia dice que cuando el pecado entró otra potestad al mundo que se llama la muerte. Porque en el mundo de Adán no existía el pecado, ni existía la muerte. Pero esas fueron consecuencias, se le abrió la puerta al pecado y el pecado trae muerte, o sea que son dos potestades. El pecado no solamente es un acto, el pecado es un principado de maldad. Y la muerte es otro principado de maldad que más adelante en Apocalipsis dice que será el último enemigo en ser eliminado, la muerte. Bueno, estos entraron y comenzaron a hacer estragos. Pero ¿quién sembró la mala semilla? Fue el diablo. Que el Señor lo reprenda. Veamos entonces, porque vamos a dar la explicación de esto. Porque aquí habla de los hijos del reino. De la buena semilla son los hijos de Dios. Entonces quiere decir que hay hijos del diablo, ¿sí? No lo digo yo. Lo dice el Señor. Entonces quiere decir que hay gente en lo literal con cuerpo humano que son hijos del diablo. Pero a nosotros no nos toca decir quién es o quién no es. Porque ahí lo da la explicación el Señor. Veamos entonces, dice en este versículo en el 39 y 40 de Mateo 13, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Quiere decir que entonces la parábola del trigo y la cizaña nos están señalando el principio del mundo y el fin. Cómo fue todo, cómo es el proceso. Pero ¿por qué el Señor dejó esto? Para que no ignoremos. Porque la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Ahora quiero que vayamos y empecemos a ver quiénes son los hijos del diablo. Porque hay gente que ¿verdad?, predica y quizá tiene buenas intenciones, pero dice, hermanos, nosotros antes éramos hijos del diablo, dicen, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Eso no es así. Hay gente allá afuera ahorita que andan en drogas, son narcotraficantes. Hay gente, hay mujeres que son prostitutas, o hombres también que son de la misma profesión, pero que son hijos de Dios. Pero que el diablo los tiene hundidos en el pecado. Pero el Señor va a llegar
y los va a sacar porque son hijos. Esos no son hijos del diablo, estos son hijos de Dios que están secuestrados en el mundo, están secuestrados en el pecado. Pero por eso es que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A predicar. Así que alístese para el próximo domingo, para salir a predicar. Porque el Señor va a poner palabra en nuestra boca para que vayamos a traer a los hijos que están allá afuera. Y además también la Biblia dice que el Señor vino a morir por todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que ¿quién? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el que sabe quién es la cizaña y quién es el trigo? Dios. Y los que él va a mandar a apartar el trigo de la cizaña. Que no nos toca a nosotros juzgar o decir este sí y este no, porque de repente podemos arrancar trigo. Amén. Yo le traje una ilustración aquí, no sé si se alcanza a ver bien, si se ve bien. Mire, esa es la cizaña cuando llega el tiempo de la cosecha. Se diferencia. ¿No se ve? No tiene fruto. Tiene como que fuera fruto, pero no lo es. Vamos a retroceder un poquito y va a ver esta. Mire la ilustración que está ahí. ¿La ve? Mire el trigo cuando ya viene el tiempo de la cosecha. Ve que hasta las espiguitas se doblan del gran pesor del fruto. Pero la cizaña en cambio no. La cizaña solamente crece, no tiene fruto. Ahí sigue, bien rectecita, mire. Solo es la apariencia. Pero entonces, ¿a dónde empezó esta siembra mala de los hijos del maligno? Empezó en Génesis. Porque ahí nosotros vemos cómo el serpiente o ese ser que el diablo, hermano, usó para engañar a Eva, comenzó a hablar todo lo contrario. Todo lo contrario, los emisarios del diablo van a utilizar la misma palabra de Dios para torcerla y confundir a los que no están instruidos. Parece ser entonces que Eva no estaba muy bien instruida por su esposo. Y por eso la engañaron, porque al quien engañaron fue a Eva. A ella la engañaron, a Adán no. Adán estaba bien instruido, pero él no instruyó. Entonces podemos darnos cuenta por qué es necesaria la instrucción. Por eso cuando Eva comió no pasó nada. Cuando ella comió del fruto nada pasó. Todo siguió igual. El problema fue cuando comió Adán. Porque él lo hizo con conocimiento. Y vinieron las consecuencias que ya conocemos. Leamos entonces lo que dice Génesis 3, del 1 al 5. Lo hago para que tengamos referencia de qué estamos hablando. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿quién? ¿El serpiente o la serpiente? Con que Dios ha dicho. O sea, el diablo siempre contradice a Dios. ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Y el Señor no habló de no tocar. Y luego ella dijo, ni lo tocaréis. ¿A dónde me quedé? Para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? El día que tú comas del fruto, morirás. ¿Pero qué dijo la serpiente? No te va a pasar nada. Y le pegó una gran mentira. Dice aquí, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, pero mire, como Dios con D mayúscula, conociendo el bien y el mal. Eso era una gran mentira que le estaba diciendo, porque el día que ellos comieran del fruto,
Les iban a ser abiertos sus ojos, iban a conocer el bien y el mal, sí, eso era una verdad, pero no iban a ser como Dios. Pero como el diablo es experto en torcer todo, y cuando la gente es indocta, cuando la gente no tiene conocimiento, se lo llevan de largo. Entonces Eva dijo, ¿de verdad así es? Sí, así es. Y entonces ella comió. Ahí empezó la siembra de la semilla de los hijos del maligno. Porque bíblicamente yo le quiero hablar y quiero mostrarle qué dice la Biblia de quiénes son los hijos del maligno. ¿Quiénes son? Comencemos con una pequeña lista aquí. Primeramente dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, refiriéndose a estos tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, ¿quiénes son los que van a venir a engañar? ¿Qué dice ahí? Espíritus. O sea, que es una operación diabólica. ¿Quién engañó a Eva? El serpiente o la serpiente. ¿Quiénes van a venir a engañar en el tiempo final? Espíritus infernales. Que van a aprovecharse de hombres que son engañadores. Hombres que son hipócritas, dice aquí, que tienen y que son mentirosos y que tienen su conciencia ya cauterizada. Es por eso que la Biblia nos advierte a cada uno de nosotros y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo nos va a convencer de todo pecado. Cuando algo no está bien, el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir, mira, lo que dijiste hoy en la mañana, eso no estuvo bueno. Eso pecaste contra Dios, pecaste contra tu hermano, arrepiéntete. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Sí, Señor, reconozco y actuar, ¿verdad? Arrepentirse primero con el Señor, ir a pedir perdón y eso ya agrada al Señor. Pero el que hace un pecado y el Espíritu Santo lo redarguye y se hace loco, cierra los oídos, comienza a contristar al Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo comete otro pecado peor y le dice, mira, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy está mal. Pero notemos que el Espíritu Santo no acusa. El Espíritu Santo redarguye, y redarguir es amonestar, es animarnos a que volvamos a la rectitud. En cambio el diablo no, el diablo te dice, eres alguien que no sirve para nada. El diablo comienza a acusar de una manera terrible, el Espíritu Santo no. Pero cuando la gente cierra los oídos al Espíritu Santo, entonces la gente lo comienza a contristar. Y después el Espíritu ya no habla. Ya después la gente andan y hacen y deshacen y ya no sienten nada. No les habla. Entonces les quedó una alarma en su alma que se llama la conciencia. Y la conciencia le dice, estás mal. Ya no es el Espíritu Santo, sino la conciencia. Mira, hablaste mal, dijiste mal. Pero la conciencia tampoco ya no le dice, arrepiéntete, porque no es su trabajo, sino solo hacerle saber que está mal. Pero cuando la gente persiste en el pecado, entonces hasta la conciencia se les cauteriza. Ya después ni la conciencia les dice nada. Entonces ya andan a rienda suelta, pecan, hacen, y dice, yo no siento nada. Es peligroso, porque eso puede llevar a una persona a apostatar de la fe. Y apostatar de la fe es negar la doctrina sana del Señor, apartarse de la palabra de Dios, apartarse de Dios. Y aquí dice que eso va a ser por una operación diabólica, por espíritus infernales que van a venir. ¿Cuándo? En el último tiempo. La palabra dice, ¿qué es lo que será en el futuro? Lo que ya fue. ¿Y qué es lo que ya fue? Que el serpiente, ese ser infernal, engañó a Eva. ¿Y qué es lo que va a hacer en los finales de los tiempos que ya estamos viviendo y que ya está esa operación en el mundo? Espíritus malignos engañando a la gente. El domingo pasado vimos ese tema, ¿verdad? No creas a todo espíritu. Así que los que no lo han escuchado sería bueno que lo escuchen. ¿Qué es lo que el Señor nos dijo ahí?
Pero entonces aquí comenzó la siembra y quiero que veamos los hijos del maligno. Por ejemplo, Génesis 4, 20 y 22 nos habla: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Entonces, estos tres personajes eran de la descendencia de Caín. Uno de ellos fue Jabal, que habitaba en tiendas, comenzó a enriquecerse, comenzó a engrandecerse, comenzó a ser de los primeros que comenzaron a dominar la tierra. Luego habla después de Jubal, que fue padre de los que tocan la lira, los que tocan la flauta. Entonces ellos comenzaron a introducir instrumentos musicales al mundo. Pero no fue una música como la que Dios quería, sino que fue una música que adoraba y glorificaba al enemigo. Y no es lo mismo que hoy se está dando. Hermano, en las iglesias aún cristianas, esto ya se está dando. El espíritu de Jubal, el que inventó la lira y la flauta, está por las iglesias de Cristo, a donde ya se toca música, hermano, que no agrada al Señor ni glorifica a Dios. Nada que ver. Hay iglesias a donde en estos días tocan reggaetón. Comienzan, y si hay danzarinas, ¿no?, comienzan a hacer todo lo que hacen cuando bailan reggaetón. ¿Y eso a qué apela? A la carne. Y hay mucha música así, que no agrada al Señor, pero que está disfrazada con letra cristiana. Yo platicaba con mi hijo, y eso no es nuevo, eso viene de hace tiempos, desde ahí, desde Génesis. Yo recuerdo que ahí por los años más o menos 70 y tanto, no le voy a decir cuándo, más o menos, mediados de los 70s o finales, había un canto que sonaba por todos lados, y es una canción italiana, es una canción de los artistas italianos, y que solo le cambiaron la letra y la metieron en la iglesia, pues. No sé si la ha oído usted, una que dice: oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Mi hermano creo que sí la oía. Yo recuerdo que mi papá hasta había comprado un disco, hermano, donde tocaban el órgano, y solo era así instrumental y con batería y todo, y sonaba esa canción: oh, cuánto le amo. Y por cierto, la letra estaba bonita, pero la música de origen mundano. Y cuando nosotros hemos ido con mi esposa a comer a un restaurante italiano, le digo: oye, ese es el canto. Y ahí se oye. ¿Verdad? Uno que dice: oh, cuánto le amo y fiel le adoro, mi sol, mi vida, mi Salvador, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Así es, ese es el canto, es una canción. Y resulta que en las iglesias a veces cantaban y la gente con las manos levantadas y hasta llorando, hermano. Y canciones del mundo. Y no es lo mismo hoy, pues. Que se convirtió uno de los iracundos, dice, ¿no? Eso ya lo reconoce el hermano Ernesto. Entonces los iracundos, se convirtió un integrante de los iracundos, y entonces ya le cambió la letra a todas sus canciones, y ya pone una canción que dice: con la Biblia bajo el brazo, voy buscando a mi Jesús. Entonces, música que realmente no tiene un origen de Dios. Entonces, eso se originó desde un principio. Por eso la Biblia dice que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, debemos de ir dejando nuestra vana manera de vivir que aprendimos en el mundo. Por ejemplo, cualquier cristiano, cualquier artista del mundo que se convierte al Señor, a él le dieron un don musical, tiene que entonces traer ese don musical a los pies de Cristo y que el Señor lo renueve.
y comience a hacer música nueva, pero para el Señor. Ya lo pasado, pasado, que se quede allá. Ahora, fíjense pues. Entonces aquí tenemos 3 hijos del maligno. Tenemos a Jabal, tenemos a Jubal, que era el que inventaba instrumentos, y tenemos a Tubal Caín, que era forjador de utensilios de bronce, de hierro, y comenzó a hacer armas. Comenzó a armar gente. Comenzó a haber más violencia en la tierra todavía. Quiero que veamos otra lista de hijos del maligno. Está Caín, que es el papá o el tatarabuelo de estos que acabamos de mencionar. Está Amán, está Judas y está el anticristo. Estoy hablando nada más de gente de la Biblia. Caín fue el primer asesino. Mató a su hermano, Abel, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de él. Amán, hermano, fue un hombre malvado que quiso eliminar al pueblo de Dios entero. En el libro de Esther usted puede leer esa historia. ¿Y usted sabe que han habido otros Amanes modernos? Yo le estaba contando a mi esposa anoche. Porque muchas veces cuando vemos y decimos Amanes modernos, ¿cuál es Hitler? Decimos, Hitler mató 6 millones de judíos en el Holocausto. Ese era un anticristo y un Amán, porque le tenía un odio terrible a los judíos. Y aún él siendo de linaje judío, que tenía en su linaje de que venía también de descendencia judía. Ahora, cuando vemos nosotros, la historia también me estaba enterando, buscando, investigando, que sabe quién fue también otro Amán moderno. En 1953, después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era el líder soviético, decidió y dio órdenes de matar 3 millones de judíos rusos. Pero el Señor no lo dejó. La historia cuenta que este hombre primero hizo un plan, hermano, y mató a los judíos que estaban en su partido comunista, los que le ayudaron a llegar al poder. Los acusó de traición y los mató. Y luego, como quería matar a todos los judíos, no quería ningún judío en Rusia, entonces este hombre planeó acusar a un grupo de doctores rusos que ellos lo querían matar a él. Iba a mandar a matar a todos los doctores rusos y por consecuencia él esperaba que el pueblo ruso se levantara encolerizado y fueran y mataran a la población judía. Y dice que eso lo hizo él a puerta cerrada con su gabinete y les dijo el 1 de marzo de 1953 que el 9 de marzo de ese año se iba a dar muerte pública televisada, ahorcados a los doctores judíos, y que él esperaba que se levantara el pueblo ruso a matar al demás pueblo y que no iba él a hacer nada por detener a la gente, hasta que le escribieran una carta donde ellos reconocieran que sí ellos eran responsables de muchas cosas que estaban sucediendo en esa república. Él iba a intervenir y luego iba a mandar a los judíos a campos de concentración, a Siberia, para que se murieran de frío, y no iban a llegar todos porque también habían planes para que los mataran en el camino a ese lugar. Y dice que cuando él dijo esa orden, porque era un dictador, dice que su gabinete se quedó frío, se quedaron todos callados. Y dice que el hombre de la ira maldijo a todos y salió de ese lugar tirando patadas. El siguiente día se murió. Le dio un derrame y quedó muerto. Y dice que lo velaron por una semana y lo enterraron el 9 de marzo de ese año, que era el día en el que se iba a dar seguimiento a esa orden diabólica. Entonces ahí vemos nosotros los hijos del diablo, ¿verdad? Ese era un hijo del diablo. Amán era un hijo del diablo. Caín era un hijo del diablo. Judas traicionó al Señor y el Señor dijo, a este mejor le hubiera sido no haber nacido. Era un hijo del diablo.
mezclado entre los hijos de Dios. ¿Y el anticristo qué va a ser? Un hijo del diablo. Ahí vemos bíblicamente nosotros que sí hay hijos del diablo. A gente que se le mete una cosa así, saber qué potestades le entran, hermano. Porque acuérdese que todo esto es por operación diabólica. ¿Qué dijo el Señor en la parábola? El enemigo es el que sembró la cizaña. Y la cizaña cayó ¿en dónde? En el campo. ¿Y el campo qué es? Es el mundo. Pero a usted y a mí nos sembró ¿quién? El Señor Jesucristo en esta tierra. Para que seamos luz. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Veamos unas características entonces de los hijos del maligno, porque es necesario que veamos, conozcamos quiénes son. Dice aquí, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos que difíciles, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. O sea que todas estas características que acabamos de leer son características de hijos del diablo. Sigamos la lista. Traidores. Judas fue un traidor. Impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia, ¿qué dice? De piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Quiere decir que entonces estos hijos del diablo, que el Señor los reprenda, se van a meter en medio del rebaño. Porque que estén en el mundo, pues no alarma tanto, ¿verdad? De todas maneras. El diablo es el que gobierna, es el príncipe de este mundo, del sistema. Pero que se metan a la iglesia, como ya está escrito, y como Pablo dijo también en mi partida, dijo, muchos vendrán. Fíjese que cuando él se estaba despidiendo de los ancianos y de los pastores, que él mismo, hermano, estaba ayudando y administrando, él les dijo, es la última vez que ustedes verán mi rostro esta vez, le dijo, pero de entre ustedes les anuncio que se levantarán lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y les dijo, y de entre ustedes mismos. Entonces, quiere decir que la operación diabólica, hermano, está dándose. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, amén. ¿Sabe cómo sabemos nosotros que somos de Dios? Primero, porque el Espíritu Santo nos tiene que dar testimonio a nuestro corazón. Y segundo, también tenemos que ver las características. Amén. Vemos características de hijos de Dios. Ya vimos las características de los malignos, ¿verdad? Son traicioneros, son envanecidos, no aman a Dios, son tremendos, hermano. Hay gente que uno se queda asustado. Hay gente que son tan materialistas, pero lo que más les importa es lo que tocan, lo que tienen, el dinero. Pero no les importa nada más. Son capaces de pasarse sobre quien sea, con tal de conseguir lo que ellos quieren materialmente, o si quieren poder. Pero veamos entonces características de los hijos de Dios. Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Paremos ahí. Entonces quiere decir que usted está en este lugar esta mañana, no porque usted quiso. Y yo estoy aquí predicando no porque yo quise, sino porque Él quiso. Él nos puso el deseo. Él lo levantó tempranito, o desde ayer, hijo, vamos a ir mañana. Y usted comenzó a sentir una cosa aquí, sí, yo voy a ir mañana. Yo voy a ir mañana. Ese querer se lo dio el Señor. Y a mí que me puso a predicar aquí, por misericordia me llamó, ya hace como 12 años me llamó al ministerio y me dijo, yo quiero que tú prediques, y ese querer lo puso Él. Y esta mañana estamos aquí por Él. Aquí lo dice.
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Su beneplácito, para que lo agrademos. Hacer todas estas cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Entonces, hermano, una de las características es cuando Dios le da un privilegio a usted, cualquiera que sea el privilegio, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sin murmurar. Solo a mí me ponen. Deberían de poner al hermano fulano que yo no lo veo que haga nada. No, hermano, usted hágalo con amor. Dice aquí, sin discusiones. Están haciendo ahí el trabajo y discutiendo con el hermano. Es que usted no me ayuda. No, tranquilo, hágalo. Si no le ayuda al hermano, ahí déjelo, hágalo usted. Hágalo. Porque ¿para quién trabaja, pues? ¿Para quién dice aquí es el beneplácito? Para el Señor. Entonces, esas características tienen que haber en nosotros. No murmuremos, no discutamos y seamos irreprensibles. Que nadie tenga de qué señalarnos. Sino que si nos señalan, que hablen mentiras, hermano, que hablen calumnias, pero que lo que digan no sea verdad. Porque usted sabe que siempre va a haber gente así. Luego dice, y que seamos sencillos. ¿Pero en qué sentido sencillos? En el sentido que no seamos gente pretenciosa, que no seamos gente fanfarrona, orgullosos, sino que hagamos con sencillez el trabajo, con amor, que nos comportemos con sencillez delante de Dios. Luego dice que seamos sin tacha. ¿Características de quiénes? De los hijos de Dios. ¿De quiénes, hermano? Dígalo en voz alta. Entonces, la palabra nos enseña cómo quiere Dios que caminemos. Y el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Pero cuando vemos en medio de la congregación a alguien, hermano, que tiene características como las que vimos, ingratos. Dice usted, este hermano está mero ingrato, pero bueno, a saber, ¿va? De repente que el Señor lo está trabajando. Porque acuérdense que no nos podemos poner a arrancar nosotros a nadie. Porque de repente es trigo. Pero le tiene que quitar la ingratitud. Pero eso se va a encargar el Señor. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué se refiere que no hay ley? No hay quien te condene. Sino que la única ley que va a estar sobre ti es la ley de Dios, la ley de la gracia. Donde el Señor, hermano, nos da gracia sobre gracia, y gracia es algo, es un regalo que no merecemos. Pero de repente vemos a un hermano que no tiene amor, entonces ahí a la cosa ya se puso seria. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero si vemos a un hermano que se dice llamar hermano, pero no tiene amor para nada ni para nadie, mucho menos no le vemos frutos que tenga amor para Dios, ya ahí sí uno puede sospechar, hermano. Ahí uno sí ya sospecha. Porque hay gente que en un tiempo dijeron que seguían a Dios, amaban a Dios, y ahora no creen ya en Dios. Ellos mismos dicen, yo no creo. Ese Dios que predican ahí ya se están identificando, hermano. Porque el que es nacido de Dios, el que realmente ha nacido de nuevo, ese jamás se puede apartar de Dios. Ahora, el gozo es algo que alguien puede perder. El gozo se puede perder. Un nacido de nuevo, uno que es hijo de Dios puede perder el gozo. Pablo decía, yo deseo terminar mi carrera, decía Pablo, con gozo.
Entonces, ¿qué va a tratar el enemigo de hacer en ti y en mí? Amargarnos. Amargarnos, por eso es necesario perdonar. Porque si uno no perdona, uno se amarga. Si nosotros no aprendemos a perdonar, hermano, cada vez que veamos a la persona que nos hizo algo, vamos a sentir una cosa extraña aquí en nuestras entrañas, en nuestro corazón. Y eso se va a comenzar a hacer una raíz de amargura, y esa raíz de amargura contamina a otros. Entonces, ¿qué es necesario que hagamos? Perdonemos para que no perdamos el gozo. Ahora, tenemos que tener paz. Esa es una característica de los frutos del Espíritu, de los hijos de Dios. Paciencia. Tenemos que ser pacientes, hermano. Porque hubieron personas que fueron más adelante, iban más adelante de nosotros, que nos tuvieron paciencia y que nos enseñaron en los caminos del Señor. Ahora estas personas ya partieron muchos con el Señor y nos toca a nosotros venir y tenerle paciencia a otros. Luego vemos benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Esas son características que nosotros, si no las tenemos que buscar, porque estos son frutos. Entonces, ¿cómo se diferencia el trigo con la cizaña? Los frutos. Porque la cizaña al final no tiene frutos, pero el trigo tiene que tener estos frutos que estamos leyendo. ¿Va a tomar un tiempo? Sí, porque toma un tiempo. Pero al final tenemos que tener frutos. Ahí es donde se conocen los hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo sí nos dejó eso escrito y nos autorizó a que por eso sí miremos. Porque dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted ve un hermano que anteriormente no tenía paciencia, dice, Señor, dale paciencia, y ore para que el Señor le dé paciencia. Al rato va a ver cómo le van a venir pruebas. Porque usted sabe que para tener paciencia tienen que venir las pruebas. Por eso si usted, Señor, dame paciencia, dice mucho, ¿verdad? Pero dámela ya, Señor. No se preocupe. Ya le van a venir las pruebas. Y cuando comience a sentir el fuego de la prueba, va a decir, ¿qué está pasando? Te estoy dando paciencia. Porque así dice la palabra, que la prueba nos trae como un fruto la paciencia. Pero entonces, hermano, dirá usted, ¿y será que puede pasar esa copa de mí, hermano? Pues yo le diría, yo soy el pastor, a mí no me pregunte, pregúntele al Señor. Pregúntale, Padre, ¿será que puede pasar esta copa de mí? Que no me vengan pruebas, sino que me des la paciencia, así nada más, ¡pum!, que aparezca la paciencia a mí. Y el Padre se va a quedar callado, no le va a decir nada, no le va a contestar, así como hizo con Cristo. Cuando Él dijo, Padre, ¿será que pase esta copa de mí? Dice que hubo silencio. Y el Señor Jesucristo comprendió que tenía que tomar la copa. Entonces van a venir pruebas, pero nos van a traer como fruto la paciencia. Y eso va a ser un fruto. Usted va a decir, ay, este hermano hace un año era impaciente, ahora ya lo veo más calmado. Fruto, fruto, fruto. Hijo de Dios. Este hermano era iracundo antes, por cualquier cosa gritaba, tiraba lo que tenía en la mano. Ahora, bien tranquilo, lo veo manso. Aquí dice mansedumbre. ¿Y sabe cómo se consigue la mansedumbre? Lo llevan al desierto. Porque dice el Señor, te saqué al desierto para que te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Porque yo ya lo sé, pero tú no. Tú te crees que estás bien, te llevó al desierto y ahí solito. En el desierto no hay nadie. Solo el sol en el día, la luna en la noche, el frío en la noche, el calor en el día, escorpiones y serpientes. Son los compañeros. Y las tarántulas, las arañotas ahí. Y los hermanos ahí saltando y dicen, tranquilo, aquí estoy contigo, no te van a hacer nada. Solo te los puse ahí de compañía, pero no se van a acercar a ti.
Y ahí ve usted pasar las cascabeles con la cosita ahí alrededor nada más. Y dice, uy, qué horrible esa serpiente. Pero no te va a hacer nada, te dice el Señor, porque pisarás serpientes y escorpiones y no te dañarán. Pero ¿y a dónde están ellos? ¿A dónde están? En el desierto. En el desierto el Señor nos lleva y ahí nos enseña a ser mansos. A todos, hermano, a todos. Nos tiene que llevar al desierto. Y en el desierto está uno que ya no aguanta. Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Cuando seas manso, hijo. A Moisés, ¿cómo se fue Moisés de Egipto? Matando a un egipcio. Por eso se fue. ¿Cómo era entonces? Iracundo. Era del grupo de los iracundos. Se fue, ese no se fue con la Biblia bajo el brazo, ese se fue, hermano, con sus tanates bajo el brazo, con toda su ropa porque tenía que huir. Si no lo mataban a él también. Ahora en el desierto, ¿cuántos años estuvo? 40 años. Y 40 es un número de prueba. Salió a los 40 años de Egipto. A los 80 lo estaba llamando el Señor. Por eso, si hay alguien aquí que ya está avanzado en edad, no se preocupe. Si a Moisés lo llamaron a servir a los 80. ¿Cuánto le tomó a Moisés la mansedumbre? 40 años. Pero ¿cuántos quieren pasar 40 años? ¿Verdad que no, hermano? Mucho tiempo, ¿eh? Pero el tiempo ya lo ponemos nosotros. Porque el Señor dice, curso de mansedumbre, apúntense, dice el Señor. Empezamos el 17 de octubre. Y todos a apuntarse, ¿va? Dice el Señor, vamos a terminar el 26 de diciembre. Pero si alguien quiere extender el tiempo, lo puede extender hasta junio del otro año. Lo puede extender hasta diciembre del otro año. O lo puede extender unos 2 años más. Primeramente Dios que no. No la tribulación, diga hermano. Pero cada quien es el que se pone el tiempo. Es como los que van a la escuela, si quieren pasar el grado, se aplican, y si no, ¿qué hacen? Repetir. Entonces el Señor dice, curso de 6 meses de paciencia y sales con paciencia y de pruebas. Otro curso de mansedumbre al desierto. Pero ahí es donde tenemos que poner aplicados nosotros para que nos saquen rápido. Y ya los 6 meses al año ya tenemos frutos de mansedumbre. Ya nos salen los frutitos, ahí se nos ve. Y la medallita del premio del Señor, graduado. Graduado del desierto, graduado de las pruebas. Porque somos hijos de Dios. Eso está en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y bueno, volvemos a repetir porque quiero hacer énfasis en esto. Dice, el enemigo que la sembró, la mala semilla, es el diablo. Y la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, hermano, quiere decir que va a haber un movimiento angélico. Va a haber un movimiento de ángeles en estos últimos tiempos. Lo hubo al principio y lo va a haber al final. Le pregunto, ¿a dónde fue que compusieron a Jacobo? ¿A dónde? En un campamento de ángeles, en Mahanaín. Dice que Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú, cuando en eso vio así y divisó como un campamento, fue a investigar y se dio cuenta que era un campamento de ángeles. Entonces mandó a la familia adelante y él se fue a meter al campamento de ángeles, a Mahanaín, y ahí lo compusieron. Dice que se encontró con el ángel de Jehová. Porque no es cualquier ángel, los ángeles son servidores, ellos van a venir a arrancar la cizaña y el trigo, pero quien nos va a componer es el Señor. Desde el ángel de Jehová es el Señor. Y dice que peleó con el ángel toda la noche. ¿Cómo peleó? Agarrado de los pies del ángel diciéndole, bendíceme, 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 bendíceme. Y no lo dejó ir, y no era porque el ángel no pudiera con él. Lo que pasa es que el Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio.
Entonces, como con ese corazón llegó Jacob, y humillado, y se agarró a los pies de él, el ángel no se podía mover, porque entonces iba a quebrantar la palabra. Y le decía, bendíceme, bendíceme, y de esa manera peleó con el Señor, diciéndole, bendíceme, bendíceme, no te suelto hasta que me bendigas. Y dice la Biblia, y ya rayaba el alba, ya amanecía, y el ángel le dijo, suéltame, y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Engañador. Porque eso quiere decir Jacob, engañador. Entonces le dijo, no será tu nombre más engañador, sino te llamarás príncipe de Dios, te llamarás Israel, le dijo. Pero para entonces dice que él le había tocado el muslo, porque no lo quería soltar. Entonces los cambios van a venir con dolor, porque dice que el ángel le tocó el muslo para que lo soltara. Y cuando lo soltó, fíjese que ni peleó con él, lo tocó y le dislocó la pierna. ¡Qué dolor ha de haber sentido, hermano! Yo no sé cuántos jugando básquetbol les ha pegado la pelota así en la mano. Va, fíjese, yo no sabía que era el básquetbol que le había pasado eso. Pero se puede imaginar usted qué dolor se siente en los dedos cuando uno se da o se dobla el dedo, no se queda, hermano. Ahora imagínese, le tocaron la coyuntura de su pierna. ¡Qué dolor! Pero con el dolor le dijo, no te llamarás más engañador, te llamarás príncipe de Dios. Lo bendijo. Entonces quiere decir que el cambio va a venir con dolor. Hay que pelear y hay que aguantar. Porque con Dios no podemos pelear, Él siempre gana. No, ese es lo bueno, no es el problema, sino lo bueno, que con Dios siempre gana. Entonces, hay muchos que pelean contra Dios, no diciéndole bendíceme, sino corriendo de Dios. ¿Verdad? El Señor, ven hijo, y salen por la puerta. Ven, te estoy esperando, esquivan al Señor, están peleando. ¿Y quién gana siempre? Los va a traer a golpes, hermano. A golpes algunos. Algunos, como decía alguien, hasta de la cantina los va a ir a sacar. Pero como están bien tomados, no van a sentir los golpes. Algunos, ya los más fuertes, van a sentir nada más. Pero como Él es el que gana, y al que lo toma por hijo, lo corrige, hermano. Dios es grande. Denle un aplauso al Señor. Y luego aquí dice, y los segadores son los ángeles. Entonces van a ver una ministración angélica tremenda en la iglesia en estos tiempos. Y dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Entonces estamos ya en esa etapa cuando comienza el Señor a apartar. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con el trigo? Será puesto en el granero del dueño. ¿Y sabe cuál es entonces la cosecha del trigo? Es el arrebatamiento de la iglesia. Porque viene el Señor y dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y sonarán las trompetas en los 4 ángulos de la tierra, y de ahí se levantarán sus santos. Ahí será el recoger del trigo. Pero eso es para el granero. Pero el Señor ya está juntando ahora el trigo en su lugar, porque ya lo está empacando, porque ya va a ser la hora de llevárselo. Pero también de esa misma manera está empacando también la cizaña. Y la cizaña va a ir a dar a la tribulación. Ahora, notemos que la Biblia dice que hay santos que no son cizaña, que van a ir a dar a la tribulación. Eso está en Apocalipsis 12. Dice que cuando el diablo, hermano, que sabe que le queda poco tiempo, lo botan a tierra, dice que se va al mar, y del mar sale una bestia, que es el sistema, el anticristo, le da todo su poder,
y luego dice que se va y va a perseguir a la mujer que estaba de parto. Y en ese momento la figura de la mujer es Israel. Se va tras Israel las 70 semanas de Daniel y se va y dice que abre su boca y tira agua como un río, y la tierra ayuda a la mujer, se abre y se traga el agua, y la mujer se le da un lugar en el desierto. Oiga, el desierto otra vez, pero eso ya es Israel. Lo llevan al desierto y ahí lo van a resguardar por 3 años y medio. Entonces, cuando el diablo ve que no puede hacer nada contra Israel, de la furia que tiene, se da la vuelta y dice que le va a hacer la guerra a los santos, a los que tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los que se quedaron. Los que no se fueron en el arrebatamiento, porque son trigo, pero no se fueron. Entonces dice el diablo, como no me puedo desquitar con Israel, que es al que le llevo más ganas ahorita, pero ¿quiénes se quedaron? Los santos. Vamos a hacerle guerra a ellos. Y dice que le va a hacer la guerra a los santos y los vence. Léalo. Ahí está. Apocalipsis 12, lea todo el capítulo. Y cuando nosotros vemos eso, entonces cualquiera dirá, pero no, usted está hablando, hermano, de que ya el trigo tiene que ir a ponerlo al granero. Sí, pero el trigo que ya está listo, que tiene frutos. Pero el que no, va a decir el Señor, ay, déjenlo en el campo un poquito más, que les salga el fruto. Y entonces se quedan a la tribulación, y en la tribulación van a dar fruto. En la tribulación van a ser fieles hasta la muerte, pacientes, fieles hasta la muerte, porque dice Apocalipsis 13, y esta será la paciencia de los santos, dice, que no se pondrán la marca, los van a matar, pero cuando los maten ya tienen fruto. O sea, pues de que va a ser trigo, que va a llegar hasta de último al granero, pero van a llegar. Porque el Señor dijo al Padre, de los que me diste, ni uno solo se ha perdido. Solo el que ya venía perdido, que era Judas, el hijo del diablo, le dijo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí preferimos mejor que ahorita nos empaquen? Por eso estamos sintiendo apreturas. Señor, ¿qué estás haciendo? Ya no aguanto. No te estoy empacando, hijo. Estoy empacándote, por eso sientes todo apretado ahí. Te estoy empacando porque no te quiero dejar en la tribulación. ¿Usted cree que el trigo cuando lo recogen? Hasta hoy existen unas máquinas que de una vez lo muelen, ¿verdad? Unas maquinotas que así van dando vuelta y ya el trigo va cayendo y ya lo procesan. Quiere decir que el Señor va a mandar máquinas. Máquinas, imagínense. Y uno siente, Señor, no aguanto. No, te estoy preparando. Ya va a sonar la trompeta. Y te voy a llevar. ¿Y aquellos por qué no les hacen nada? Pero esos yo tengo un trato con ellos se van a quedar. Eso todavía no los voy a arrancar, porque si los arranco los mato. No tienen fruto. Tienen que dar fruto. A ti te estoy haciendo eso porque ya te vi que tienes fruto. Y a otros que medio les está saliendo las espiguitas, el Señor va a traer fertilizante. Y les va a echar rapidito para que fructifiquen. ¿Y cuál es ese fructificante? Prueba. Fruto. Misericordia. ¿Cuánto nos apuntamos en el empaque? Yo me apunto ahí mejor, hermano. Estos dolorcitos de ahorita no son nada a los dolores que les van a venir a los otros que se queden. Dice así: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De dónde los van a recoger? Del reino. Entonces, cuando usted vea que alguien es piedra de tropiezo, hermano, sospechar, vaya, es una seña, ¿verdad? A donde llega es tropiezo de todo el mundo. Entonces uno dice, no, este hermano anda raro. Yo no puedo decir si es trigo o cizaña, pero es tropiezo, aquí dice. Piedra de tropiezo. A los que hacen iniquidad, y los que hacen iniquidad son los que no tienen ley. Porque la iniquidad quiere decir sin ley.
O sea, no tienen la ley de Dios, no tienen la ley de los hombres, no tienen la ley de nadie, sino que son aquellos que dicen que ellos son la ley, como la canción aquella, ¿verdad? Que como dice, no tengo trono ni reina y algo así. Y así dicen ellos también. No tengo nada, pero soy el rey. El rey de mi vida, yo hago lo que quiero. Espérense, si son hijos y se comportan así, los van a venir a darle una buena sacudida para que reconozcan quién es el rey realmente, el rey de reyes y señor de señores. Y luego dice aquí, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, entendamos, el fuego, el horno es la tribulación. La tribulación. Porque también en los evangelios se nos cuenta que hay siervos que dice que tardándose su señor, y son siervos, dice que comienzan a golpear a los demás. El señor no viene todavía, hombre. Y comienzan a golpear a sus consiervos. Y dice que en la hora que ellos menos piensan, va a aparecer el Señor. Y cuando los encuentre golpeando a sus consiervos, los va a reprender, les va a quitar lo que les dio, y dice que los echa a las tinieblas de afuera, a donde será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Terrible, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, porque hay gente hoy que está trabajando para Dios aparentemente, pero no están haciendo la voluntad de Dios, y todo les va bien. Todo les va bien. Ellos dicen, hasta ellos mismos dicen, no, si yo cuando servía antes de cuando yo era humilde, cuando yo servía al Señor realmente de corazón, no me iba tan bien, ahora de todo tengo. Pero esa es una trampa, porque se están convirtiendo en esa clase de siervos, que cuando venga el Señor, todo lo que tienen de poco les va a servir, hermano. Mejor que lo aprieten a uno un poco, ¿verdad? Mejor que lo empaquen ahí bien apretadito, pero que cuando suena la trompeta, nos vayamos. Y concluimos con esto. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Apocalipsis 19:5. Qué hermoso es el Señor, porque dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis. ¿Usted le teme al Señor, hermano? ¿Usted le tiene temor al Señor? Pero yo no me refiero a miedo. Temor es reverencia. Es decir, le presentan un negocio mero chueco ahí, un negocio raro, y usted está a punto de, pero voy a ganar buen dinero. Usted dice, no, yo le temo al Señor. No, lo siento, yo no participo en eso. Se le presenta cualquier situación que usted puede tomar ventaja, pero usted dice, yo temo al Señor. Entonces aquí dice, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y hay una promesa en la Biblia, que nada les falta a los que le temen. Nada. Le podrá tal vez faltar el trabajo, pero no le va a faltar en su casa. Le podrá faltar en muchas áreas cosas, pero lo esencial no le va a faltar. Porque el tenerlo todo no significa que estás bendecido. Que estás bendecido es que tengas al Señor, el que te puede dar todo. Por eso busquemos al Señor no por lo que Él da, busquemos al Señor por lo que Él es. Amémoslo más que a la bendición, amemos al Señor. Un aplauso al Señor fuerte, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar, le voy a pedir aquí a Obed, por favor, que me ayudes a ministrar. Y vamos a ministrar esta palabra y vamos a tomar la Santa Cena.
Yo creo que la palabra